Estamos en Nariño, pero no en Nariño, Pasto. Este es otro Nariño, Nariño, Cundinamarca. Hola, el día de hoy vamos a estar conociendo uno de esos pueblitos mágicos de Colombia. Si tú eres extranjero o siendo nacional y quieres saber cómo realmente es Colombia, a este tipo de pueblos es que tienes que venir. Es un pueblito bastante escondido que queda tan solo 3 horas de Bogotá, muy cerquita de Girardot, se llama Nariño, Cundinamarca, así que vamos con el video. Bueno gente, y este hospedaje aquí en Nariño yo lo conseguí en Airbnb, aunque también hay dos hoteles en el centro de la ciudad, pero esta opción de Airbnb es realmente genial y es muy económica porque fueron más o menos como 200.000 pesos para 4 personas, pero alcanzan hasta 9 personas en esa casa que estamos nosotros en este momento. Tiene su propia piscina, adicional una piscina comunitaria bastante buena, así que, y es muy cerquita al pueblo. Miren, esto queda al sur de Bogotá, salen ustedes por Soacha y en 3 horas están acá. Si están en Girardot son tan solo más o menos 20 minutos de carretera. La carretera está súper bien y queda tan solo 45 minutos de Ibagué. Entre 45 y 1 hora de Ibagué están ustedes acá. Ser viajero es distinto a ser turista. El turista es solo un extranjero que sigue siendo extranjero en tierras ajenas, mientras el viajero es un extranjero metiéndose en la piel del local. El viajero en Colombia se aleja del Hilton o el Decameron y se va a esa pequeña posada de ese pueblito mágico. Se aleja de un restaurante tipo Andrés Carne de Res y se va a probar la verdadera sazón colombiana en el corrientazo de la esquina. El típico pueblo colombiano, con sus casitas, el gallo cantando bien temprano, arbolitos en cada casa. Ya ha avanzado un poco, pero aún se conserva como toda esa historia de hace muchos años. Mejor dicho, el viajero que realmente quiere conocer Colombia viene a este tipo de pueblos. La carretera está bastante buena. Anteriormente, cuando yo era niña y venía a este pueblo, era aún más como quedado en el pasado. En los últimos 15, 20 años ha avanzado bastante y como pueden ver, siempre están vendiendo condominios, ya hay muchos condominios, gente que tiene su casita para veranear, pero avanza bastante, como les digo, las vías, muchos condominios, hoteles, tienen bastante donde quedarse. Le han invertido bastante a este pueblito, aunque aún así sigue conservando su esencia. Y allá al fondo el imponente Magdalena, que siempre ha acompañado la historia de este lugar y ha sido testigo de muchas vidas. No mucha gente en Bogotá conoce este tipo de pueblitos porque siempre pegan que para Girardot, que para la Mesa, que para Melgar. Y aquí, o sea, por eso les doy este tip. Un lugar escondido, sabroso para descansar. Miren esa casita hasta que se cae. Esa sí se ve que es bien antigua. Mire, hecha en bareque, con buñiga de vaca. Bien antiguita. Miren la iglesia antigua, eso tiene 100 años, imagínense. Mi abuela nació en el 27 y andaba por estas tierras. Miren el parque, obviamente este sí ya está más renovado, pero bastante bonito, tranquilo, muy sabroso. Este pueblito está nombrado Nariño por Antonio Nariño, vida y obra de Antonio Nariño. ¿Y por qué conozco yo este pueblo? Bueno, lo conozco porque mi abuela es de acá, ella nació en 1927, ya tiene 96 años, imagínense, un montón de tiempo.
Entonces, desde muy niña veníamos aquí a este pueblito a visitar esos viejitos que aún quedaban, ya quedan muy poquitos, pero esta vez quisimos volver pues para que mi abuelita, en medio de su demencia senil, recordara sus momentos de niñez por estas tierras, porque ella constantemente está hablando de su tierra y habla de su Nariño y todo lo que le tocaba hacer, y bueno, por eso conozco este pueblito y siempre ha sido muy agradable venir cada cierto tiempo por acá. Hoy domingo están celebrando un mercado campesino. Todas las personas de la región sacan sus productos aquí a venderlos porque como vienen tantos turistas, entonces creo que cada puente están haciendo esto. Hola. Y hoy están celebrando una carrera, miren. Gusta mucho esta carretera para los ciclistas. Uy, miren qué montón de gente que está viniendo. Música, 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 te traigo música, 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 música de la República. ¡Ajá! Oye, en serio que si eres extranjero, realmente te recomiendo que vengas a este pueblo. Si quieres conocer cómo era Colombia hace 100 años, cómo era la vida de acá de los colombianos, vénganse a este lugar. O sea, son como unas 10, 15 cuadras y mucho, y todo el mundo se conoce con todo el mundo, te saludan en cada esquina. Esta es la auténtica vida del colombiano, del pueblito colombiano, rodeado de verdes, de olor a campo, sonido de los pájaros. Aquí no hay muchos carros, la gente se transporta en bicicleta, así que se los recomiendo si eres extranjero, que vengas a Nariño, Cundinamarca, lo visites y en serio que vas a querer regresar. La cabeza, el coco, el matato y la lechona, la deliciosa. Oigan, toda la comida aquí es deliciosa. Ayer comí mazorcada, este salpicón, todo es muy rico y barato. Dicen que Colombia es realismo mágico y este tipo de pueblos lo confirman. Su olor, su gente sonriente, su música siempre acompañando sus calles y transportándonos a cada paso a un tiempo pasado. Eso es Colombia, vive, disfrútala, así como se disfruta en este tipo de lugares. Ven y conoce y sé un poco más viajero y menos turista. Miren, en este caso nos hemos quedado en este condominio que queda a 10 minuticos caminando del centro del pueblo. Se llama Condominio Campestre Bellavista. Miren qué casas tan bonitas y cómodas para familias. Muchas de estas las tienen para eso, para alquilar, para gente que le gusta vacacionar, con sus piscinitas, muy chéveres. Bueno, les voy a hacer un pequeño tour de la casita que alquilamos aquí en Nariño. Bueno, aquí está mi perra bullosa. Mire, tiene su piscinita. Aquí entra uno. Está comedor con su televisión. La cocina con todo lo necesario.
Aquí tiene 3 habitaciones. Nosotros somos solo 4, pero esto cabe mucha gente acá. Cada habitación con su respectivo baño. Muy chévere. Por acá. Aquí está la otra habitación, cada una con su ventilador, su baño. Y la tercera habitación. Esta es comida típica de Nariño, el tamal. Bueno, de toda Colombia, pero aquí en Nariño como que lo hacen un poco distinto. Miren la piscina que tiene el condominio. Tiene 2 piscinas, esta es una de ellas. Es bastante larga, con varios carriles para quien guste de la natación o para pasar aquí la tarde. Muy chévere. Ya se acabó todo. Y en las noches también hay mucho ambiente en este pueblo. Para quien le gusta los paseos de beber y de fiesta, también tienen acá. Bueno amigos, hasta aquí este video de este pueblito mágico y escondido de Colombia. Recuerden visitarlo. Colombia definitivamente es un país muy bonito y hay miles de pueblos hermosos por conocer, por visitar. Por eso los extranjeros cuando llegan a Colombia, como dicen por ahí, el mayor riesgo es que se quieren quedar. Entonces, vengan, conozcan. Recuerden seguirme en mi Instagram. Aquí está mi Instagram de arte. Y por favor, suscríbanse a mi canal, me ayudarían un montón. Se vienen videos que les van a gustar mucho por otras partes del mundo. Así que, colombianos, visiten esto tan bonito, extranjeros. Aquí les muestro esta opción, así que vengan a Nariño, Cundinamarca y bueno, viajen, sean felices y hasta una próxima ocasión. Bye.